Les cuento que Mulieres es una compañía de teatro independiente y sin fines de lucro. La obra del mismo nombre surge del taller del año pasado del Centro Cultural Shangri-La en Ciudad de la Costa y desde el pasado marzo a fin de noviembre van a cerrar el año con 30 funciones y más de 1.500 espectadores. Es un placer recibir a Ana Lucía Dos Santos, directora, y Alicia Rodríguez, actriz. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo nace esta compañía de teatro? Bueno, como tú lo dijiste, nace en realidad en la Comisión Fomento de Shangri-La, hoy Centro Cultural, totalmente organizado por vecinos. Allí dijeron va a haber teatro y allí nos anotamos. Cuatro señoras sexagenarias, mis compañeros y yo, y conocimos a la directora Ana Lu Dos Santos, que tenía un grupo de adolescentes, de mucho más cantidad de gente. Y empezamos con miedo a que ella dijera, no, somos muy poquitas. Y sin embargo, un teatro que a través de los cuerpos y a través de ejercicios, así fue una creación colectiva. Ustedes, estoy hablando de este caso en particular del que tú estás contando, ¿tenían alguna experiencia escénica No. o fueron porque fueron? Jubiladas, en mi caso particular, era un deseo desde niña de hacer teatro. Pero yo soy nacida en los 60, imagínate, no era algo para las chicas. Y entonces me sorprendí, pero era aquello, hacer teatro, presentar un taller, como lo presentamos en noviembre, y pensamos que ahí se terminaba, y que después vendría otro año de clases. Pero fue tal la sorpresa que ella lo avisaba. Nos decía, ustedes mujeres no se dan cuenta, pero tienen una sensibilidad especial. Y nos mirábamos y decíamos... Lo que pasa que también es como, a ver, yo te veo muy feliz. Sí, ejemplo, realmente. Yo te veo, sí. Digo, es la primera vez que nos vemos y te veo como que hablas de este tema con mucha alegría, con mucha felicidad. Y uno a veces se pregunta también cuántas nuevas oportunidades, no es que le dé la vida a una persona, sino que esa persona sale a buscar esas oportunidades para hacer, y ni siquiera es un redescubrir ni nada, sino seguir transitando y que los escenarios se sigan dando en la vida de una persona, ¿no? Es increíble. Bueno, tú sabes de eso. Es increíble el ida y vuelta con el público. Es maravilloso. Lo que uno siente haciendo teatro y mujeres, ni que hablar. Y perdóname que te interrumpa, pero ¿qué pasa con la familia? Porque acompaña. Claro, no, porque hay dos cosas diferentes, ¿no? Porque una cosa es cuando la familia acompaña y otra cosa es lo que pasa después de que la obra se presenta y tú te bajás del escenario y ahí está tu familia y te vio en algo que nunca te había visto, porque yo no sé si tú ensayabas con tu familia o ensayabas en privado, porque viste que las instancias de ensayo son con el grupo y a veces son privadas también. Entonces, es como que seguramente sorprendiste también a tu familia, ¿no? Sí. Te miran con otros ojos. Sí, sobre todo mi esposo, totalmente sorprendido desde el primer día. Él sabía. Claro. Él sabía que era lo que me gustaba, siempre lo supo, y bueno, y cuando vio que tuve la oportunidad, se sorprendió y se sigue sorprendiendo. ¿Volvieron a ser novios de vuelta después de eso? Bueno, no sé, pero él se sorprende y se da cuenta que me apasiona. Y encima por la temática. Hablemos ¿no? un poco de la obra, por favor. Bueno, te cuento, así como dijo Alicia, esto surge en un taller de teatro. Yo tengo una forma de trabajar que no es con un libreto, que quizás es algo a lo que estaban acostumbrados o se imaginaban acostumbrados no porque era la primera vez, pero se imaginaban que iba a ser. Y yo soy más de trabajar con el cuerpo. Les propongo improvisaciones y en determinado momento los ejercicios empiezan a desembocar en la creación de personajes. Cuando les pido que traigan personajes, me sorprende Susana, que representa una señora muy mayor, que estaba aparentemente en una marcha del 8M, muy angustiada,
ese era el personaje que ella estaba presentando, y a mí me llevó a pensar que estábamos ante la mamá de una víctima de femicidio. Enseguida Alicia se contagia y pide para pasar, y ahí en el momento presenta una mujer que estaba en una especie de comisaría intentando denunciar, pero lo estaba haciendo de manera tipo monólogo. ¿Un ejercicio de improvisación? Esto fue un ejercicio de improvisación, de creación de personaje en realidad. ¿Qué era eso? Después de transitar ciertos caminos de búsqueda, algunos que tenían que ver con el desplazamiento, otros con las acciones, otros con el vestuario, les pido que traigan uno que hayan creado en su casa, que hubiesen creado en su casa. Y me sorprenden con estos personajes. Que más que personajes estaban presentando situaciones, ¿no? Entonces, cuando Alicia presenta a esta mujer que está en la comisaría, que dicen, arranca así ella, no me quiero acordar mal, vos corregime, Alicia, pero no me pega, pero a veces siento un miedo, dice, y así arranca el monólogo de Alicia, y era de una sensibilidad tal, porque no nombraba aquello que muchas no podemos nombrar, que no sabemos cómo se llama, porque es muy claro cuando hay un golpe, es muy claro cuando hay un femicidio, pero hay unas violencias intermedias que no son tan claras y que a veces cuesta nombrar. Cuesta incluso darse cuenta que es violencia. Y ella estaba ahí en la comisaría medio obligada, sin saber mucho qué decir, no queriendo denunciar al marido, pero a la vez con mucho miedo y sintiendo que había algo, una incomodidad en su cuerpo que no la estaba dejando respirar. Así surge. ¿Y esto después qué pasa? ¿Se toman estas situaciones para generar esta obra? ¿Cómo sigue el proceso de esto? Cuando veo esto me di cuenta claramente que estaban trayendo el tema de violencia de género y dejé que fuera decantando. Como este tema seguía apareciendo una y otra vez en las improvisaciones que realizábamos, en un momento sí paro para decirles, bueno, tomemos conciencia que está apareciendo este tema. Queremos seguir por acá porque implica investigar. Y eran muy interesantes los dos personajes que habían aparecido originalmente y esta instancia de la marcha era muy, muy, muy escénica. Estas mujeres al frente de una pancarta, una que ni siquiera sabía qué estaba haciendo ahí, otras que estaban muy convencidas y cada una tenía su motivo. Y eran distintos entre sí, eso también era bien interesante. Y no estaba en ningún momento planteado desde un lugar revictimizante. Eso fue una cosa que me sorprendió mucho en ellas que no habían hecho teatro, porque es muy común en quienes recién empiezan a hacer teatro darle peso a lo dramático, ¿no? Hacerlo como más. Lo que pasa es que a veces, esta es una apreciación personal, ¿no? A veces tienen más efecto las declaraciones que se hacen a nivel de piso, ¿no? Que las que se hacen de pronto desde lo que nosotros conocemos desde todo el macro, ¿verdad? Cuando estoy hablando a nivel de piso estoy hablando de una sensación muy personal que puede llegar a tener una persona que de pronto no está ni catalogada, ni categorizada, ni estudiada, ni debatida, ni nada, y es una sensación del momento, es una sensación realmente visceral. A veces es claro que podemos utilizar una canción, un libro, una obra de teatro, cualquiera de las artes escénicas para denunciar algo, pero siempre tomamos las generalidades y a veces nos cuesta mucho encontrar un punto de contacto con la historia, aunque sea de una persona. Sí, ese era un tema que a mí me preocupaba particularmente y creo que a ustedes también, que era, bueno, violencia de género en este momento es un tema que está muy sobre la mesa. ¿De qué vamos a hablar? Porque hay mucho para abordar. Y nos encontramos con la definición de violencia de género. Aquella violencia ejercida por el varón a la mujer por el hecho de ser mujer. Y ahí creo que todas encontramos el primer ruido, que fue, sí, claro, si pienso en un femicidio, pienso en un golpeador, estamos hablando de un varón. Pero después hay otras violencias que son las que cotidianamente y quizá más a cuentagota ejerce la sociedad entera sobre la mujer por el hecho de ser mujer, que ejercemos nosotras mismas, en nosotras y en otras mujeres. Y de esas violencias también queríamos hablar. Sistemáticas, naturalizadas. Exacto. Esa era lo que queríamos, en forma sutil, porque la obra te muestra en forma sutil y sin victimización, como dice Manalu. Sí, a veces una persona que interpreta un papel
o como hiciste tú, según lo que contaba Ana, es como un pescador de situaciones, que toma situaciones que de repente ve por ahí, o que le llegan, o que de pronto adivina que pueden estar pasando entre las personas para rápidamente componer una escena a la hora de, como dijiste vos, buscar un personaje, no, crear un personaje. Crear un personaje, perdón. Y bueno, tomaste algo que viste por ahí, que creo que eso también es parte del trabajo de un artista de escenario, ¿no? El andar por la vida con los ojos bien abiertos para poder componer los diferentes tipos de personajes, o llegado el caso, improvisar, disculpen si utilice de vuelta el término, improvisar una escena en función de una puntita de algo que viste en un ómnibus, que viste en un kiosco, que viste en la calle o en la puerta de una escuela, no importa. Exacto. La observación para mí es fantástica. Y es fundamental. Si sos una persona observadora de las vivencias de los demás y la tuya propia, ¿no? Uh-huh. Me parece que va por ahí, que es re importante. Sí, y algo perdón, Ali, y algo que decías recién, que está buenísimo que lo traigas, esto no es un teatro documental, no es que nosotras estamos contando nuestras historias, no, estas son historias creadas, es ficción, creadas por supuesto en base a casos reales que conocemos, que investigamos, a cifras también, pero es ficción, no estamos contando nuestra propia historia. Está claro. Ahora se van a presentar nuevamente, ¿verdad? Se presenta a esta hora. ¿Dónde se presenta? Mañana en el Complejo Sacude. Bien, mañana en el Complejo Sacude. Esto que pasa, por lo que yo pude leer por lo que yo pude saber, sería como el fin de un ciclo. O el ciclo sigue pero con otras temáticas. ¿Cómo sigue esto? Porque ahora que le agarraron el gusto, me imagino que quieren seguir. Sí. Mirá, vamos a estar ahora en el Complejo Sacude. Vamos a ir a Cerro Chato el próximo fin de semana, que es importantísimo este lugar porque ahí se votó, por primera vez vota la mujer. Uh-huh. No solo en Uruguay, en Latinoamérica. El 21 vamos a estar en el Centro Cultural de Pando y el 22 en el Centro Cultural de Goes. De ahí el 25, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, vamos a estar en el Museo de las Migraciones. Y por último el 28, y ahí cerramos, vamos a estar en el Centro Cultural, en la Casa de la Cultura del Prado. Ahí cerraríamos ese ciclo del que vos hablás, que le vamos a llamar 2025, porque nuestra idea es continuar, y ya tenemos algunas propuestas para el 2026, de continuar con Mulieres. Es verdad que tenemos ganas de seguir también con otros proyectos. Eso es lo que les iba a preguntar, sí. Porque a veces... Porque acá hay como dos aspectos, que está la temática, que es fuerte, que nos damos cuenta que era importante, que es necesaria, y que sean 4 mujeres sexagenarias sobre el escenario, yo creo que también tiene un valor extra, porque a veces pensamos que todos estos movimientos fueron creados de ahora, pese a que sabemos que no, y que el feminismo no es nada nuevo, parece que es como de la efervescencia de la juventud, quizá más de mi generación o de gurisas más chicas, y en realidad ver a mujeres de 60 años paradas en el escenario, representando y hablando de este tema, creo que nos golpea de otra manera. Eso sí. No, perdón, te interrumpí, seguí, por favor, discúlpame. Y te decía, por un lado está esta temática que vemos que es recontra importante, que vamos a los liceos y los gurises se empiezan a hacer preguntas, se dan cuenta que hay un montón de violencias que tienen naturalizadas y que no quieren continuar con esto, otros que se van como más embarullados, y por otro lado está ellas como actrices que se fueron transformando, y ahí vienen los posibles otros proyectos. Sí, otros proyectos, por supuesto. ¿Posibles? No. Hechos. Te están comprometiendo acá. De una manera... Obviamente les encantó y quieren seguir. Y lo que no comentamos, ahora que ella nombra a los chiquilines, las idas a los liceos, es que hacemos foros en muchos lugares. Y eso es lo más enriquecedor de los dos lados. Nos nutre las preguntas, las respuestas, esa charla que tenemos con el otro. No solamente con los chiquines del liceo, también en los centros culturales. En los teatros. En los teatros. ¿Cuánto revaloriza el ser, viste que lo que es vejez y juventud ha cambiado mucho en los últimos tiempos en lo que tiene que ver con los conceptos, por suerte. Ha cambiado mucho. Pero de cualquier manera,
personas como tú y yo, para gurises de 15, 16 años, somos veteranos, no hay caso. Pero a veces el hecho de que toda esta temática salga de personas de la edad nuestra tiene otro efecto también, ¿no? Porque a veces está esa imagen de que, bueno, de que uno puede llegar a ser abuelo y más nada. Más nada, y así crochet y tejer y exacto, más nada, y o horrorizate de lo que pasa en el mundo, no. O yo voy a jugar a la bocha y, sí, claro. y tomo el Times. Entonces, con el respeto, con la educación, nos escuchan en silencio. Uh-huh. Y luego las preguntas, realmente sorprendentes, preciosos de escucharlos, y nosotros, desde el otro lado, ese granito de arena, ¿no? Sí. Que podemos sumar ahí, en ese ratito, y no quedarnos solo a hacer crochet y a tejer. No, para nada. Ni no. tampoco hacer teatro puertas adentro, que también podría ser, porque esto nos permite ir por ahí y sí, como dice ella, la instancia de foro nos da perspectivas nuevas. Enriquecedoras. Muy enriquecedoras. No, y además, más allá de los intercambios, el despertar de pronto una luz artística en quien te ve. Vos nunca sabes qué es lo que estás provocando. Más allá de la temática, más allá del centro de todo, más allá de los foros, a veces los efectos son inesperados de lo que puede pasar con gente más joven que te está mirando, que de pronto encuentran una vocación que ni sabían que tenían, ¿no? Yo qué sé. Sí. ¿Cuándo es la próxima vez que las podemos ver, por favor? Nos pueden ver mañana en Sacude. Nos pueden ver. ¿A partir de qué hora? 7:30. No, Sacude 17 horas. 17. Ahí está. Cerro Chato no, o sea, la gente de Cerro Chato sí. La gente de Cerro Chato sí. El viernes 14, 19:30. Ahí está, en el Museo de la Mujer. El 21 vamos a estar en el Centro Cultural de Pando, 19:30 horas, y en Goes, Montevideo, atención, a las 20 el 22 de noviembre. El 22, bien, gracias. En el Centro Cultural. En el Centro Cultural Goes. Porticantel, si quieren reservar. Ahí va, sí. ¿Cómo hacemos para comprar las entradas? Porticantel, bien. Con cualquier tarjeta de crédito, en Goes. No sé si es Red Ticket, déjame chequear. Porque hemos estado Porticantel. Es impresionante la cantidad de funciones que hemos hecho, y como no es en una sola sala, todo el tiempo nos están cambiando. Está bien. Eso quiere decir que viene bien. Una compañía de teatro independiente, itinerante. No sé, ¿qué más decir? Y con eso ya la estás presentando muy bien, sí, independiente e itinerante. Bien. Mientras Ana busca el por dónde pueden comprar las entradas, les agradezco a las dos esta visita. A ti. Felicitaciones por esta iniciativa y felicitaciones por el éxito que están teniendo. Muchísimas gracias. Realmente, por favor. Un gusto haber estado acá, pudiendo hablar de mujeres. Y sí tenemos Instagram. Bien. @Mulieres la obra, si nos quieren seguir y ver toda la grilla y los horarios, porque es un lío. Esa actriz y productora, te voy a decir. Mirá que estamos. Yo no tengo otra compañera, que no nombramos las actrices. Por favor, nómbralas. Mis compañeras, la más productora es Susana Alonso, Rosa Sestaro, María Elena Ventura y Alicia Rodríguez. Muy bien. Y vamos a estar en el Centro Cultural Goes, y es Porticantel. Sí, señor. Un placer tenerlas acá. Muchas gracias. Eran Ana Lucía dos Santos, directora de la compañía y de la obra, y Alicia Rodríguez, actriz, que nos acompañaban aquí en Viva la Tarde.